Hola. Hola, 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 hola. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Los saluda el abogado Vicente Virgilio Salazar Carcelín. Aquí, como todos los días, al pie del cañón. No lograrán amordazarnos, ¿no? Por más que lo intenten, por más que lo intenten, uno siempre tiene la esperanza de que vengan días mejores, ¿no? Yo creo que eso es natural. Y por muy revolucionarios que seamos y por muy correístas que nos califiquen otros, cuando hay unas elecciones presidenciales y siempre va a haber un grupo perdedor, pero al final del partido somos ecuatorianos y todos queremos que el que gane haga las cosas bien, ¿no? Y que la situación del país mejore. Yo creo que eso quiere toda persona que se llame ecuatoriano, y yo tenía una muy pequeña expectativa, ¿no?, respecto a aquello, pero las últimas declaraciones y actuaciones del presidente electo lo único que hacen es mostrarnos que la película de terror que se inició con la traición de Moreno va a continuar. ¿Y por qué lo digo, no? Va a continuar porque sigue el endeudamiento, va a seguir la misma línea, ¿no? Sigue la persecución política, sigue la persecución política, sigue el endeudamiento, sigue la preferencia del honrar el pago de la deuda ante las apremiantes necesidades que tiene el pueblo de seguridad, educación, salud, trabajo. No. O sea, la película va a continuar. Por algo, la impunidad de los actos de corrupción que cometa este gobierno está garantizada si sigue pues la fiscal que tenemos ahí. Por eso esa protección, ¿no? Por eso la protección, porque es clarísimo, ¿no? Es clarísimo, ¿no? Es clarísimo la persecución que se va a iniciar contra Luisa González. Todavía no tengo claro por qué, ¿no? Supuestamente la prensa ya está aquello, ¿no? Se está viralizando en redes. Luisa a la cárcel, Luisa a la cárcel. Todavía no tengo claro por qué, ¿no? ¿Cuál fue el delito que cometió? Porque no es sobre glosa ni nada de esas cosas, ¿no? Porque sabemos que eso, mientras no estén en firmes, mientras lo que podrán es cobrarle, ¿no? Pero a la cárcel no creo, ¿no? Pero no obstante aquello, este señor que va a Estados Unidos, primero se armó tremendo show de un supuesto acuerdo que fue a Europa a pedirle asesoramiento a Correa, y la gente comenzamos a especular, pero yo digo, no, dije, ¿será que van a volver a cometer el mismo error, el que cometieron hace 2 años? Y se está dando exactamente lo mismo, ¿verdad? Y van a ver cómo la asamblea la conforman de tal manera que los correístas, siendo la mayoría, siendo el bloque mayoritario electo democráticamente, no van a estar en las principales comisiones ni en los principales puestos, para que me entiendan los ecuatorianos, que serán en la asamblea, ¿no? No van a poner presidente, no van a poner primera vicepresidenta, no van a poner presidente de la comisión de fiscalización. Eso se los aseguro, va a pasar exactamente lo que pasó. Y ahí están las declaraciones de la señora Galarza.
Usted, señor, para gobernar no necesita de los correístas. Acá nos tiene a nosotros. Somos del mismo grupo. ¿Sí? Somos del grupo de los corruptos, de los que nos encanta repartirnos el país cual pastel en quinceañera. No lo dicen en esos términos, pero los que los conocemos sabemos, pues, ¿no?, cuál es el contenido de las declaraciones de la señora Ana Galarza, diezmera, corrupta, destituida, pero que un pueblo sin memoria la vuelve a elegir y la ponen de asambleísta. Un pueblo sin memoria que pone, no obstante que están violentando el ordenamiento jurídico, porque nunca debieron haber sido aceptados como candidatos estas personas. Estas personas quedaron descalificadas de por vida para desempeñar un cargo público y mucho menos un cargo de elección popular. El señor Carrillo, la señora Ana Galarza, toda esta gente, ¿no? Pero va a continuar la cosa, ¿no? Y qué pena que aquí la prensa haya sembrado en el consciente ciudadano que aquellos que buscamos, que luchamos por la verdad, por la justicia social, somos los odiadores. Y aquellos que han hecho pedazos el país son los buenos. Y que aquellos que quisieron transformar de una u otra forma, lo hicieron fue para robar, para cargar con... Y ahora, pues, no vemos obras, pero tampoco vemos dinero. O sea, ¿para qué son los recursos del Estado? ¿Ah? ¿Para qué son los recursos del Estado? Pues para satisfacer las necesidades del pueblo. Yo hago mis live, mis en vivos en TikTok, pues, y ahí sí sube la gente y vivo, intervengo en otros. Entonces, la gente no sé qué tiene en la cabeza, ¿no? ¿Por qué creen que el sector privado es el destinado a manejarlo todo? Las élites son los destinados, que el Estado es ineficiente, te dicen. Y uno, ¿cómo les hago entender? ¿Cómo se les hace entender que están en un error, ¿no? Que están en un error porque... Y por eso hay que reducir el Estado a la mínima expresión. Claro que el Estado ha sido ineficiente en estos 6 años, pero tuvimos una década anterior donde el Estado fue eficiente, pues, ¿no? Donde hubo un gobernante, un estadista que sabía tomar decisiones y que se rodeó de un equipo, bueno, aceptable, ¿no? También hubieron corruptos, lo sabemos, pero vimos cambios, porque se administró el Estado, se gobernó. Vimos grandes cambios y cambios positivos hasta el punto de que la imagen del país fue bien vista, a nivel internacional. Se lo miraba como un ejemplo a seguir. Entonces yo les digo, no es que la que genera recursos no es el Estado, es el sector privado, dicen. Por Dios, no sé, ¿no? No sé qué concepto tienen o a qué llaman generar recursos, ¿no? Bueno, pero por último, ¿no?, desde el momento que el Estado se organiza en una sociedad y establece reglas y dice, bueno, si tú ganas tanto tienes que pagar impuestos, esos recursos los genera el Estado. Los genera el Estado porque, ¿cuáles son los elementos del Estado? La población es uno de sus elementos. Entonces, tenemos que hablar con propiedad, ¿sí? El Estado genera recursos, siempre es el que los genera, porque aquel ciudadano que está es parte del Estado. Y si nos vamos más allá, y aquí para que lo entiendan, ¿no?, que el Estado es el que genera recursos, porque parte del Estado es el territorio, es un elemento del Estado. Gobierno, territorio y población. El Estado es el que genera recursos. Y lo genera porque necesita mantenerse y necesita satisfacer las necesidades de sus miembros. Entonces, ese territorio contiene infinidad de recursos y eso los tiene que administrar el Estado. El sector privado que administre sus empresas, esas que ha creado con su emprendimiento, con su iniciativa y muchas veces con el apoyo
de los gobiernos, ¿no? Ellos, está bien, tienen que administrar aquello y que lo hagan de la mejor manera y que generen empleo y que paguen impuestos. Pero el Estado genera recursos. Pero es ineficiente, claro, es ineficiente cuando lo administra el sector privado que quiere, pues, precisamente que determinados sectores, los llamados estratégicos, pasen a manos del sector privado. Porque les pongo el ejemplo, ¿no? De lo ineficiente que es el Estado cuando lo administran aquellos miembros que están vinculados al sector bancario, empresarial, es decir, a las élites, porque ellos quieren meter la mano en todo. Entonces vuelven de manera intencional, de manera dolosa, cuando llegan al poder, vuelven ineficiente el Estado. ¿Por qué se lo persigue a Correa? Porque de estos últimos gobiernos en el último periodo democrático fue el único que mostró que el Estado puede ser eficiente. Le desbarató el discurso de que el Estado es un mal administrador. No obstante que hubo corruptos, sin embargo, se hicieron cosas muy positivas, ¿no? Y el ejemplo más claro de todo esto es cuando, antes de Correa, yo siempre digo, yo no sabía, no sé ustedes, ¿no? No sé ustedes, conocían cómo se manejaba el negocio del petróleo, sabían que se llevaban el 85% de los excedentes petroleros. Yo no lo sabía. Correa llegó, pues, y esa fue una muestra de cómo se debe administrar la cosa pública, ¿no? Porque cuando la administra el sector privado, los empresarios, hay conflictos de intereses. Ellos quieren apropiarse de aquello que nos pertenece a todos los ecuatorianos. Petróleo, sector eléctrico, sector telefónico, minería, todo, absolutamente todo. ¿Sí, señores? Absolutamente todo. Absolutamente todo. Quieren que esté en manos de ellos. ¿Por qué? Si hay cosas que nos pertenecen a todos los ecuatorianos, nos pertenecen por el simple hecho de haber nacido en este territorio. Y son sus recursos. Y no tienen por qué pasar a manos del sector empresarial. Tienen que ser administradas por el Estado, pero con responsabilidad, como se hizo en la década de la Revolución Ciudadana. Es decir, no darle a las transnacionales, no regalarles nuestros recursos. Ni muy bien volvieron al poder, retrotrayeron esos contratos al modelo anterior. Es decir, se están llevando todo. No se les puede poner un ejemplo más claro a aquellos, pues, que defienden a esta gente, ¿no? Que lo único que les interesa es saquear el país. Rosa Catalina Maridueña Jaramillo, buen día, abogado, ya apareció. Noboa va a perseguir a Luisa, esto es lo mismo que Lazo y Moreno. Indudablemente sigue la película de terror. ¿Sí? Sigue la persecución política, sigue lo mismo, ¿no? Siendo durante 6 años la injerencia norteamericana ha sido evidente y sigue, ¿no? Va el señor Noboa a Estados Unidos y lo primero que se le ocurre declarar es que va a perseguir a Luisa González y segundo, va a proteger a la fiscal, lo que es intolerable, ¿no? Declaró: yo no voy a perseguir a Guillermo Lazo, no sé si lo recuerden, ¿no?, como ejecutivo, porque yo soy respetuoso de la independencia de poderes, pero ¿por qué carajo va a proteger a la fiscal? A una mujer que es evidente, nunca, jamás
si en este Ecuador hubiera respeto por las normas, se respetaran las normas establecidas para desempeñar, esta mujer jamás debió haber sido fiscal. No tiene la capacidad para hacerlo. Es una vergüenza. Plagió la tesis de su título por ese sencillo hecho. Si esa mujer tuviera un poco de decencia, hubiera renunciado al cargo, pero carece de decencia y de escrúpulos. Es una asalariada de la CIA definitivamente, ¿no? Porque qué coincidencia que va al novelista de Estados Unidos y me imagino que le pegó el tío Sam un templón de oreja. Oiga, cuidado, me van a tocar a esa fiscal es nuestra ficha ya, para perseguir al correísmo. El correísmo representa una amenaza al statu quo en América Latina, no solo en el Ecuador. Así que hay que liquidar a esa gente. Esa es la lectura que hay que dar cuando se tiene el más elemental sentido común. El más elemental sentido común. Buenos días, Ivonne, ¿cómo está? Daniel Quiroz, José Cárdenas. Entonces, a protegerlo, dijo, ¿no? Hay que proteger a esta mujer que lucha contra qué corrupción. ¿Dónde están los casos de corrupción de Moreno y de Lazo? ¿Y qué ha hecho por estos últimos escandalosos casos donde se han encontrado en Turquía y en otros países de Europa cargamentos de droga en el banano que exporta el Grupo Noboa, que sale de los puertos que administra el Grupo Noboa? ¿Ha iniciado algún tipo de investigación esta mujer en tan escandalosos casos? ¿En tan escandalosos casos? Yo creo que los ecuatorianos ya tenemos que comenzar a despertar. Tenemos que comenzar a despertar. Esa fiscal nunca debió ser fiscal. Están videos. Vimos un examen oral, pero de terror. Yo le pongo 0. Una mujer con una deficiencia para ordenar sus ideas, para expresarlas con convicción. Es una cosa de terror ese examen. Pero fue la mejor calificada en aquello. Y la gente todavía no repara el daño y la deja blindada, Julio César Trujillo, y deja blindada una corte constitucional que ha cometido barbaridades, ¿no? Y nosotros seguimos cruzados de brazos. ¿Qué podemos hacer? Se acepta el triunfo de la derecha, se sale a felicitar a los ganadores, pero con una premura y con una... Cuando sabemos que ese CNE está lleno de mafiosos. Está en manos de ellos. ¿Ustedes creen que se va a recuperar la patria con esta parsimonia y con esta pasividad? ¿Ah? Cada día ellos se fortalecerán más, armarán más a militares y policías para que repriman al pueblo cuando quiera. Para eso habrá plata. Acuérdense, para comprar a los mandos policiales y militares para que los apoyen cuando el pueblo salga a las calles, habrá dinero. Pero para darte a ti medicina, no. Señores, yo quiero ver cómo van a reaccionar aquellos que votaron por Noboa a fines de diciembre, cuando ya se conozca la dimensión del paquetazo, del golpe que le van a dar al pueblo, ¿sí? Quiero verlos y quiero que sigan diciendo Noboa, Noboa, Noboa. Esto va a seguir, ¿no? Esto va a seguir. Aquí a esta gente le interesa solo honrar el pago de la deuda. ¿Por qué? Porque la tienen ellos mismos. El pueblo les importa un carajo. El hambre del pueblo, el desempleo del pueblo les importa un carajo. Solo viven para honrar en estos años la deuda. Para eso ha habido plata. Somos grandes pagadores de la deuda externa, ¿no? Porque la tienen, incluso en pandemia. Creo que fue el único país que pagó deuda, que pagó, prepagó
O sea, así de desalmados son esta gente, pero se llaman los buenos. Y a nosotros que nos desvelamos y que ponemos en riesgo nuestra vida diciendo la verdad en busca de la justicia, nos llaman odiadores. Nos llaman odiadores. A ese extremo hemos llegado, a un Ecuador donde los conceptos se han invertido, donde los corruptos son los honestos y persiguen a los honestos, donde aquellos que defendemos la verdad somos los malos. A ese extremo hemos llegado y hay responsables de aquello. Es esa prensa miserable que tenemos. Periodistas como @Dito, como el Ortiz, como el Carrión, como la Inostroza, como el Artieda, como el Carlos Vera, como el Andrés López, asalariados de tinta, sicarios de tinta, como muy bien los calificó Rafael Correa en su momento, ¿no? Y que estuvieron engañados a un pueblo por décadas. Yo seguiré defendiendo la verdad, seguiré defendiendo a ese ecuatoriano que nos hizo abrir los ojos a millones de ecuatorianos, a millones de ecuatorianos, y que hemos comenzado a involucrarnos y a luchar por el cambio y terminar con esta injusticia. Así que a no desmayar, nunca nos volverán a robar la esperanza, ¿no? Por ahí veo yo una señora, que el triunfo de la derecha ha sido una victoria sin precedentes. Sin precedentes. Ahora, ¿no? Le han metido en la cabeza que el esclavo se merece ser esclavo, que el oprimido se merece estar oprimido, porque él nació para eso, para adorar a aquellos que lo oprimen. Porque ese es el papel de la prensa, ese es el papel de la iglesia muchas veces. Contra todo esto tenemos que rebelarnos, contra todo esto tenemos que rebelarnos ya los ecuatorianos de bien. Ya basta de tanta parsimonia, porque esta gente seguirá siendo pedazos del país, seguirá siendo pedazos del país. Porque llega el cinismo de esta gente, no tiene límites. Escuchar a una Galarza, a una María Paula Romo hablar de luchar contra la corrupción y de acusar de corruptos a la Revolución Ciudadana, y ellos prácticamente son impolutos. Esto es una locura, pues, ¿no? Esto es una locura. Que le hayan hecho creer a los ecuatorianos de mentes débiles, ¿no?, que los corruptos son los honestos, cuando hay tanta prueba, ¿no? Y no son capaces de abrir los ojos. Ya la revolución debería ser oposición y no andar diciendo todo apoyo a Novoa, simplemente mantenerse, mire, al margen para que esta gente entienda, ¿sí? Ya entienda, mi estimada Rosa. O sea, no van a poder hacer nada los 51, ellos tienen más de 80 votos, ¿no? Podrían hacer muchas cosas entre ellos que las hagan. Acá nos atenemos, ni siquiera que se opongan, porque eso les va a servir cuando les salgan las cosas mal, de culpar al correísmo, ¿no? Que las hagan, abstenerse nada más. Cuidado, se va a pasar alguno de ellos para allá nada más, ¿eh? Porque no llegan a los 90 que se requieren pues para otras cosas, ¿no? Cuidado. Esperemos que también ya la gente, ¿no?, aplicando ese adagio, ¿no?, Santiago, se dé cuenta después de años, 7 meses de lo mismo que hemos vivido estos 6 años, de que ya basta, pues no, y que para el 2025 hay que retomar, hay que recuperar la patria, hay que votar por ese proyecto político que es el que mejor ha funcionado en el país. Fue cuando hemos vivido mejor. Fue cuando nos sentimos orgullosos y dignos de ser ecuatorianos. Un país soberano, un país soberano. Tuvimos por una década con un estadista que hizo lo que tenía que hacer y que le rendía cuentas semanalmente a su pueblo, a sus mandantes, como él decía, ¿sí? La culpa es de Correa y seguirá,
años 7 meses, Santiago, seguirán con la culpa es de Correa, la culpa es de Correa, y seguirán persiguiendo al correísmo, y seguirá la fiscal, si sigue esa mujer ocultando la corrupción, pero se han tomado todo, ya tienen Consejo de Participación Ciudadana, seguramente nombrarán otra fiscal igual o peor a esta, ¿ya? Con ese Consejo de Participación Ciudadana, que se lo tomaron nuevamente de manera arbitraria, destituyendo a un funcionario electo por el voto popular, lo destituye un miembro de un organismo que nombró ese consejo, ¿no? Puestos a dedos ellos. O sea, aquí vemos cosas de Ripley, ¿no? Cosas que no tienen sentido, cosas que no tienen una explicación lógica. Que un organismo nombre a la Corte Constitucional y esta Corte emita un dictamen blindando a las decisiones de ese organismo, violentando el artículo 233. Y esa Corte puesta por el Consejo de Participación, cuando se lo ha pedido el gobierno de turno, ha destituido a los consejeros, es decir, a los miembros de ese organismo nominador. O sea, yo no creo que una autoridad nominada pueda destituir a miembros o autoridades nominadoras. O sea, es de loco, no cabe en mi cabeza. La lógica jurídica no funciona así. La lógica más elemental no funciona así, pues. Es como, les pongo el ejemplo, es que como que el ministro de gobierno quiera destituir al presidente, pues, ¿no? ¿Entienden? Así de grave la situación, así de absurda las decisiones de esa Corte. Y están blindadas, y salió, y destituyen. En base a ese dictamen, ya van destituyendo a 2 consejos, tomándose 2 consejos de participación ciudadana electos por el pueblo. Lo controlan todo y todavía no despiertan los ecuatorianos. Así es, exactamente lo mismo. Ahí estuvo Gómez, estuvieron todos los correístas, pusieron otro, se llamó elecciones, y no respetan. Si no ganan de manera popular, se van contra ese organismo y ponen sus acólitos. Bueno, sabemos que estamos totalmente restringidos en estos live. Buenos días, pero aquí seguiremos con 9, 10 personas todos los días, ¿no? Todos los días despertando conciencias, haciendo que el Ecuador reaccione, compartan lo que puedan, que tengan un buen día en la medida de lo posible, ¿no? Aquí vamos a seguir nosotros. Hasta la próxima.